Ahí sí. Hola hermanos, los saludo a todos, un abrazo a la distancia. Eh, Hoy continúo nuevamente con las parábolas. Nos toca ver otra parábola, otra enseñanza del Señor. Y oremos para que el Señor me guíe y a todos nos enseñe y nos guíe hacia su voluntad. Señor, le damos gracias, Padre, por su amor, su misericordia. Le damos gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor. Padre, que su palabra, Señor, nos transforme, Señor, nos cambie, que su Santo Espíritu, Señor, ilumine nuestro entendimiento para entender su palabra, su verdad, Señor, y para encontrar, para escudriñar la enseñanza que hay detrás de esta parábola, Señor. Ayúdenos, Señor, a desenterrar esta verdad como un tesoro y alegrarnos, Señor, cuando podamos entender y comprender lo que usted quiso decir. Padre, que su Santo Espíritu, Señor, nos guíe a exaltar su palabra, a usted mismo, Señor, su obra, y todo esto lo pido en su santo nombre, mi Dios. Amén. Vamos a Mateo 22. Mateo 22, ahí está la parábola de hoy. Mateo 22, y hay que leer del versículo 1 al 14. Mateo 22, del 1 al 14. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a su negocio, otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. En esta parábola y en todas las parábolas, como lo dije la primera vez cuando comencé esta serie de predicación, la parábola tiene una enseñanza que está escondida. La parábola tiene una enseñanza atrás de la parábola, de esta historia, hay una enseñanza y esta enseñanza da una doble enseñanza, es decir, va una verdad oculta, va una verdad atrás de la parábola. Por lo tanto, esta historia en sí, la idea de esta historia, el Señor está tratando de dar a conocer otra enseñanza. Los que escucharon la parábola, pero atrás de la parábola iba otra enseñanza. Y eso es lo que también hay que lograr escudriñar, desenterrar y poder descubrir. Y eso es lo lindo de la parábola, que detrás de cada parábola hay una enseñanza doble, por decirlo así.
para que podamos entender el contexto de esta parábola, tenemos que saber lo que pasó en Mateo 21 y lo que después pasó en Mateo 23, es decir, todo lo que pasó alrededor de Mateo 22. Antes del Señor contar esta parábola, le dijo a los fariseos y a los jefes de los sacerdotes, que para ellos estaba dirigido esto, le dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. Es decir, los fariseos se sentían, era la élite religiosa, y ellos se sentían que estaban asegurados en el reino de los cielos. Y el Señor les dijo: no. Y les dijo: incluso antes de ustedes van a entrar las prostitutas y los recaudadores de impuestos, que eran conocidos como estafadores y ladrones. Pero esa es la curiosidad que hay en las parábolas, que el reino de los cielos no se le anuncia solamente a los judíos ahora, sino que se le anuncia a todos aquellos que han de creer. Porque le dijo el Señor: ustedes, fariseos y principales sacerdotes, no creyeron, no se arrepintieron. Por lo tanto, le dice, el reino de los cielos, en Mateo 21:43, dice: por lo tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y se les dará a quienes produzcan frutos de arrepentimiento. Por lo tanto, el reino de los cielos le pertenecía a los judíos, a los israelitas, pero el Señor lo va a tomar y se lo va a dar a alguien, a personas que den frutos de arrepentimiento. Y en Mateo 23, el Señor, al ver el corazón de los fariseos, aquí vemos uno de las afirmaciones más duras, vemos la ira del Señor, el enojo del Señor, cuando les llama hipócritas. En Mateo 23 el Señor repite varias veces hipócritas. Por ejemplo, en Mateo 13, hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Versículo 15, también les llama hipócritas. Versículo 16, guías ciegos. El 17, ciegos insensatos. 23, hipócritas. 24, guías ciegos. 25, hipócritas. Después fariseos ciegos, hipócritas, hipócritas, serpiente, camada de víboras. ¿Y por qué estaba tan enojado el Señor? Porque los fariseos y toda esta élite religiosa cerraban la puerta del reino de los cielos a los que ellos creían que no eran dignos de oír el mensaje. Ellos decían que las personas que eran dignas de oír el mensaje del reino de los cielos eran todos aquellos que guardaban la ley, que guardaban las tradiciones, que guardaban todos los rituales de los judíos. Y ellos decían que todo el que no fuera judío no era digno de recibir el reino de los cielos. Por lo tanto, ellos cerraban las puertas del reino de los cielos, y por eso fue la indignación del Señor, y le dijo: no, no, ustedes que creen que están en el reino de los cielos, ustedes van a ser echados fuera, porque ustedes nunca han entrado, ustedes no entran y no dejan entrar, les dijo el Señor. Y esta es la ira, la rabia que tenía el Señor, y estas son, Él lanza esta parábola como un llamado de atención y para decirles: ¿saben qué? Ustedes, fariseos hipócritas, que creen que están en el reino de los cielos, son los primeros que van a ser desechados del reino de los cielos, porque nunca han entrado. Y ahí el Señor lanza esta parábola de un banquete de bodas. Y llama la atención esto del banquete de esta fiesta de las bodas. Y cuando nosotros pensamos en una fiesta de boda, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente a lo mejor música, alegría, gente muy bien vestida de gala, gente que se ve estupendamente, está estupendamente vestido de gala. Y lo que tienen en común las bodas, los matrimonios, es que todos están alegres y contentos por la unión del esposo y la esposa. Y finalmente ellos son el centro de la atención, pero, y esto quiero que pongan mucha atención, si bien en un matrimonio el centro son los novios, en esta fiesta de bodas el Señor quiere volver un poquito la atención, y toda la atención de los invitados y del novio se puso en una persona que no estaba vestido de gala, en una persona que estaba vestido de forma andrajosa, hablando metafóricamente,
una persona que no estaba vestido de gala. Y esa persona, el rey lo toma y lo echa fuera. Y en base a esto es el relato que hoy vamos a leer. Comenzando entonces el banquete de bodas, el Señor dijo que esto es semejante. Él comparó el reino de los cielos, la llegada del reino de los cielos, como una fiesta de bodas. Como yo les decía, hay alegría, hay banquete, hay personas vestidas de gala. Y en esta fiesta de boda, quiero que también tengan cuidado en la interpretación, porque no se refiere a las bodas del Cordero. ¿Ya? Ustedes han escuchado, me imagino, las bodas del Cordero que aparecen en Apocalipsis. Estas bodas no es lo mismo, ¿ya? Esta es una boda más chiquitita, es una boda, es como si fuera el comienzo de la boda, porque las bodas del Cordero es la consumación del reino, es decir, cuando el Señor venga de nuevo a la tierra y Él va a consumar todo su reino aquí en la tierra, porque aún, si bien comenzó, pero aún no se ha establecido completamente, porque todavía hay pecado en la tierra. Pero esta boda es la llegada del reino, es cuando el Señor vino a la tierra y anunció el reino de los cielos. ¿Se acuerda cuando el Señor dice arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se os ha acercado? A eso se refiere, que el reino de los cielos ya vino, se inauguró aquí en la tierra, comenzó. Y esa venida del reino es esta fiesta de bodas que el Señor está convidando. Vengan, vengan a la fiesta de la boda. Pero hay un problema. Los primeros invitados no quisieron ir. Dijeron simplemente no, no queremos ir, no vamos a ir. El problema que estas personas eran, bueno, el pueblo de Israel eran estas personas, el pueblo judío de Dios, el pueblo escogido de Dios. Pero el Señor, ¿qué les dijo? Les voy a quitar el reino de los cielos y se lo voy a dar a quien dé fruto de arrepentimiento. Por lo tanto, esto es un juicio directo sobre los líderes religiosos de aquella época, con los sacerdotes, fariseos, saduceos, herodianos, que todos son los que aparecen en el versículo 22. Y ¿por qué se enojó este rey? Porque el rey hizo una boda para su hijo y los invitados, los primeros convidados, que fue el pueblo de Israel, no quisieron venir. ¿Y por qué le dio ira y rabia al rey de esta invitación? Porque despreciaron al hijo. Porque al despreciar al padre, también se desprecia al hijo, o despreciar al hijo se desprecia al padre. Por lo tanto, es una forma del Señor que está diciendo, los israelitas y los judíos desprecian a Dios, continuamente están despreciando a Dios porque no son capaces de discernir que la venida del reino ya llegó. Por lo tanto, como no quieren entrar al reino, el reino se les va a tomar y se les va a quitar y se les va a dar a gente que sí crea y que sí se arrepiente. Pero hay un detalle. En el versículo 3, por ejemplo, dice, de Mateo 22, dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, y por eso se enojó el rey. Y el versículo 4 dice, volvió a enviar otros siervos. Es decir, los comenzó a rogar. El texto no dice que los rogó, pero eso es lo que está haciendo. Es decir, bueno, pero vengan, o sea, insisto a que vengan a mis bodas, insisto a que ustedes entren a las bodas, pero ellos no quisieron venir. Entonces, ¿qué vemos ahí? El amor y la misericordia del Señor. Cuando el pueblo judío despreció al Señor, el Señor, a pesar de que lo despreciaron, el Señor aún así mantuvo abiertas las puertas del reino de los cielos y les dijo, vengan, vengan. Y yo sé que la primera invitación no quisieron venir, pero vengan, vengan, nuevamente vengan. Pero el problema es que aún así hubo otra invitación y estos primeros invitados volvieron a despreciar la invitación. Entonces el versículo 5 dice, mas ellos sin hacer caso de esta invitación, se fueron, dice, unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Ya, a lo mejor está bien ya, no quiero ir a las bodas, pero ¿qué hicieron? Con las personas que los invitaban a entrar a las bodas, los mataron.
¿Qué es lo que está tratando de decir el Señor? Está tratando de decir que durante mucho tiempo los israelitas les mandó profetas. Mandó, por ejemplo, el profeta Isaías, mandó a Amós, mandó a Jeremías. De hecho, Isaías y Jeremías son los profetas más de renombre que a lo mejor nosotros podemos conocer. Por ejemplo, a Isaías lo aserraron, lo cortaron por la mitad. Según no está en la Biblia, pero según relatos históricos, eso fue lo que hizo un rey, mandó a matar al profeta Isaías. Entonces, a eso es lo que está diciendo, que estos profetas eran los que invitaban a la gente y al pueblo de Israel, entren al reino de los cielos, entren al reino de los cielos, pero ellos los mataban, eh, los despreciaban. Por ejemplo, el profeta Isaías, perdón, Jeremías, antes que se llevaran cautivos a Judá, a Babilonia, él les dijo: arrepiéntanse, porque va a venir el juicio de Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo judío? Lo despreció, lo despreció, lo despreció, lo trataron mal, lo echaron a la cárcel, y él seguía anunciando el reino de los cielos, y finalmente vino el rey de Babilonia y se llevó a todo el pueblo judío. Y allá dice que en los ríos de Babilonia se lamentaban y lloraban. ¿Por qué? Porque habían despreciado al Señor, porque el Señor los invitó, les dijo: vengan, vengan a la fiesta de las bodas, pero ellos no quisieron. Y en su lugar mataron a los profetas. A Jeremías no lo mataron, pero lo trataron muy mal. Si ustedes se introducen en las lamentaciones de Jeremías que están en la Biblia, ustedes van a poder percibir la pena, la tristeza que tenía Jeremías por cómo lo trataron, pero sobre todo cómo lo trataron, cómo despreciaron a Dios. Y eso, por eso el Señor le dice que a los invitados, perdón, a los siervos, los afrentaron y los mataron. Eh, ¿Y por qué, por qué los despreciaban continuamente? Porque ellos se fueron a sus labranzas y a sus negocios. O sea, a estas personas, cuando se les anunciaba el reino de los cielos, decían: bueno, tenemos cosas más importantes que hacer, tenemos cosas mucho más complejas que resolver. Y algunos dicen se fueron a sus labranzas en el campo, otros se fueron a sus negocios. ¿Y qué refleja esto? Esta sola frase de esta parábola refleja que ellos no tenían puesto el corazón en el reino de los cielos. Su corazón estaba aquí en la tierra, no estaba allá en la eternidad. El corazón de ellos estaba aquí, en sus negocios, en su trabajo, en sus labranzas, en su dinero, y no estaba puesto en el reino de los cielos. Y ahí de inmediato tiene que prenderse una luz en nuestra mente y decir: ¿y yo cómo estoy? ¿Me estoy preocupando de si soy parte del reino de los cielos, o mi prioridad está puesto en los negocios? Mi prioridad está puesto en mi trabajo, en el dinero. ¿Dónde está mi corazón? Porque el Señor dice en Mateo 6, 21, que donde está el tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Cuál es su tesoro? Su tesoro es Dios. Su tesoro es el reino de los cielos. Su tesoro, su gran tesoro, está puesto ahí con el Señor, o está puesto aquí en la tierra, o el afán y la ansiedad es más grande aquí en la tierra, y este es su tesoro, y aquí está su corazón. Entonces, si bien este es un juicio, una represión para gente que vivió hace 2000 años atrás, este mensaje sigue vivo para el día de hoy. Y tenemos que nosotros pensar y meditar dónde está nuestro corazón. ¿Está en las riquezas? ¿Está aquí en la tierra? ¿O está allá en el reino de los cielos? Entonces, estas personas el Señor les anunció por medio de profetas, por medio de sus siervos, y el mismo Señor vino, se hizo hombre y vino también a anunciar y a invitar: vengan a las bodas, pero aún así tampoco quisieron venir. E incluso no tan solo mataron profetas, lo mataron a él mismo, mataron al Hijo de Dios. Y por eso es la ira del rey. Y ahí pasamos al segundo punto, perdón, al tercer punto, en donde vemos la indignación del rey. ¿Y por qué? Porque mataron a su hijo. Y dice el versículo 7 que al oír el desprecio de los primeros invitados, el rey se enojó
y se enojó muchísimo. Y dice que envió su ejército y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿De qué está hablando esto? Estamos hablando de que Dios se enojó de tal manera que usó al ejército romano. El ejército romano en ese momento era la potencia mundial y arrasó con Jerusalén. Quemó Jerusalén en el año 70 después de Cristo de nuestra era, según los relatos históricos. ¿Por qué? Puede ser que a lo mejor la ira del Señor era tan grande en contra de Jerusalén que permitió y usó al ejército romano a que invadiera Jerusalén, arrasara con Jerusalén, arrasara con el templo, porque eso era lo que les dolía a ellos, porque ese era su Dios, el templo de Jerusalén. Y tanto es su idolatría que hasta el día de hoy, bueno, de esa destrucción del año 70 quedó parte de una muralla, según lo que se cuenta en relatos, y esa es la muralla de los lamentos. Es una de las paredes del templo que fue quemado en el año 70 después de Cristo, y ha sobrevivido y la han mantenido ahí, y por eso ese es el muro de los lamentos, en donde los judíos llegan a lamentarse, a lamentarse, a lamentarse de que algún día ellos esperan al Mesías. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de reconocer que el Mesías era el Señor Jesús y nunca lo aceptaron y hasta el día de hoy no lo aceptan. Y han hecho lo imposible por impedir que el cristianismo se propague, porque ellos nunca reconocieron al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios. Y en su ira el Señor mandó destruirles el templo y su ciudad. ¿Por qué? Porque despreciaron al Hijo, porque las bodas eran dedicadas al Hijo. Entonces, el rey dijo, bueno, los primeros invitados no eran dignos, por lo tanto, vamos a invitar a otros. Y ahí está la buena nueva, ahí está el Evangelio. Los primeros no eran dignos de ser invitados porque rechazaron al rey y a su hijo. Pero los segundos, y esto es lo maravilloso, los segundos tampoco son dignos. Pero el Señor los invitó, le dijo. Es como si el Señor abriera de par en par las puertas del reino de los cielos y les dice, vengan, todos los que quieran venir, vengan, vengan, vengan. No, no vamos a hacer acepción de personas, simplemente vengan. Y eso el Señor lo podemos ver. Dice, id pues a la salida de los caminos, estoy leyendo el versículo 9 de Mateo 22, id pues a la salida de los caminos, dice, llamada a las bodas a cuantos halléis. Es decir, el evangelio ahora hay que anunciarlo a toda criatura. El evangelio hay que anunciarlo a todos, a todos. Y después, en el versículo 10 dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, justamente, escuche bien, buenos y malos. Esto se refiere a moralmente buenos y moralmente malos. Y dice que las bodas fueron llenas de convidados. Por lo tanto, el evangelio hay que anunciarlo a todos. El evangelio no hay que anunciarlo a algunos. El evangelio se le anuncia a todos. ¿Y cuál es el misterio en esto? El misterio en esto es que si bien el anuncio es para todos, pocos son los elegidos. Y esa elección la hace Dios, no la hace quien predica. Por lo tanto, nosotros somos llamados a predicarles a todos, sean buenos, sean malos, a todos, pero es el Señor quien elige. Y enseguida vamos a ver cuál es el criterio de la elección. Y entonces, y no se pierdan en el relato, imagínense un salón de evento lleno de invitados, lleno de convidados a las bodas, y entra el rey. Y allí está a lo mejor la música, están todos contentos, están todos vestidos de gala. Pero el rey dice que entra en el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y aquí comienza el clímax de este relato. Este es el énfasis de este relato, porque el rey nuevamente se indigna y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y esa vestimenta, nosotros podemos decir,
pero ¿cómo va a importar tanto la vestimenta? Y por eso yo creo que el Señor usó esta parábola y lo compara con una fiesta de matrimonio, porque se supone que en una fiesta de matrimonio todos van muy bien arreglados, todos van bien muy elegantemente preparados para este momento, pero había uno que estaba con ropa común, estaba con ropa que no era digna de una boda. Y allí está el misterio, ¿ya? Pero para resolver este asunto, leamos Gálatas 3:27. ¿A qué se refiere esta vestimenta? ¿Por qué es tan importante esta vestimenta? En Gálatas 3:27 está la clave de esta vestimenta. Porque en Gálatas 3:27 dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. O sea, están vestidos de Cristo. Por lo tanto, esta vestidura, ¿a qué se está comparando? A la justicia de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, su inocencia, su perfección, su justicia, eso es la justicia, su perfección e inocencia judicial, su justicia, le fue entregado a todos los que creyeron en él. Y todos los pecados del pecador fueron traspasados a Cristo. Pero esto solamente es para quienes creen en Jesús, no es de forma universal. Y esta justicia imputada en el pecador es el Señor lo compara con una vestimenta. Es como si a usted le pusieran un manto de justicia, que a usted le revistieran su cuerpo de justicia. Y ojalá pudiéramos ver todas las personas que han creído en Cristo y pudiéramos tener la vista espiritual, los veríamos a esas personas que han puesto su fe en el Señor resplandeciente, no por ellos mismos, sino por el vestido de justicia que Cristo le otorga a todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Y esa es la parábola que el Señor está tratando de decir, que los únicos que son dignos de entrar a la boda, a la fiesta de boda, son los que se han vestido de la justicia de Cristo, son los que han creído en su sacrificio, son los que se han arrepentido de sus pecados y el Señor les ha puesto su vestido de justicia. Por lo tanto, no todo el que muere entra al reino de los cielos. No todas las personas que mueran se van directo al cielo. Eso es lo que enseña el catolicismo y eso es una mentira. Eso no es verdad. Las personas que mueren no todas van al cielo. Hay un cielo y hay un infierno. Y los únicos que están y que son dignos de entrar al reino de los cielos son los que se han vestido de la justicia de Cristo. Por lo tanto, cuando el Padre mira a un creyente, a un hijo de Dios, a alguien que ha creído en Jesús y se ha arrepentido de sus pecados, ¿qué es lo que ve? El Padre ve a esa persona revestida, cubierta de la justicia de Cristo. Por lo tanto, ve a Cristo. El Padre cuando ve a un creyente, ve a Cristo, porque lo ve revestido de su justicia. Y en Apocalipsis 7:9 también aparece algo así que el apóstol Juan lo dejó escrito. Dice, después de esto, estoy leyendo en NBI, Nueva Versión Internacional, Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y era tan grande que nadie podía contar la multitud. Y dice que estaban de pie delante del trono y del Cordero. Esta es una visión futura de lo que va a ocurrir. Y dice que estaban de pie delante del Señor, vestidos, dice, de túnicas blancas. Se fija que la túnica blanca es lo que representa la justicia de Cristo. Probablemente va a ser literal, a lo mejor el creyente va a estar cubierto de túnicas blancas, probablemente, pero también es una metáfora que va a estar cubierto del resplandor de las vestimentas de justicia de Cristo, de la santidad, de la inocencia, de la justicia de Cristo. Y el apóstol describe también y dice que aquellos son los que han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. ¿Se fija? Entonces, todos los invitados que estaban en estas bodas estaban vestidos de la justicia de Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Que los fariseos
Los fariseos insistían que la vestimenta para entrar al reino de los cielos era cumplir la ley, era la vestimenta de las tradiciones, era la vestimenta de las buenas obras. Eso era lo que creían y seguían insistiendo los fariseos. Y finalmente nadie, y escuche bien, nadie va a entrar al cielo por hacer buenas obras, por hacer obras de caridad, por ser a lo mejor hacer un acto de misericordia, o por cumplir la ley de Moisés, o por cumplir las tradiciones. No, no. Solamente van a entrar al reino de los cielos los que estén vestidos de la justicia de Cristo, nadie más. Y ahí surge una pregunta. ¿Usted está vestido de la justicia de Cristo? Por ejemplo, si hoy mismo usted muriera, ¿usted está a cuentas con el Señor? Si hoy usted muere, ¿usted se ha vestido de esta ropa de justicia? Usted, si el Señor la mira, va a decir, esta persona es digna de entrar al reino de los cielos. Usted se ha vestido de las ropas de justicia de Cristo. Usted ha creído en el sacrificio de Cristo. Pero si no ha creído, la noticia es trágica. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que dijo el rey. Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar con otra vestimenta que no sea la justicia de Cristo. Nadie puede entrar con la vestimenta de las buenas obras, reitero. Nadie puede entrar con la vestimenta del cumplimiento de la ley. Nadie puede entrar con la vestimenta de cumplir las tradiciones. No, solamente la vestimenta de justicia de Cristo es el atuendo perfecto y necesario que el Señor va a pedir y exigir para entrar al reino de los cielos. Y cuando estas personas que no están vestidas de la justicia de Cristo sean echadas afuera, dice que será el lloro y el crujir de dientes. Esta frase, el lloro y el crujir de dientes, a veces nosotros pensamos que está puesto como a la gente de afuera, a la gente incrédula, pero está apuntada a los falsos creyentes. ¿Por qué? Porque el que está afuera y no cree, simplemente no cree. Y Apocalipsis dice que aún así viendo al Señor no van a creer y van a estar enojados con Él y le van a blasfemar en su cara y aún así no van a creer. Pero ¿quiénes son los que van a llorar? ¿Quiénes son los que van a crujir los dientes? Son los que creían que están en el reino, pero de verdad no lo están. Y eso es lo peligroso. Por eso cada día, como decía también Christopher, nos tenemos que examinar. Nuestro nombre está inscrito en el reino de los cielos. Nuestro nombre está escrito ahí en el libro de la vida. Estamos seguros de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque va a llegar el día en que el libro y los libros de las buenas obras y el libro de la vida va a ser abierto y se va a ser echado del reino de los cielos todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, allí será el lloro y el crujir de dientes de los que crean que estaban adentro, pero el Señor les va a decir, hey, tú nunca entraste. Apártate de mí, va a decir Señor, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. Nunca creíste de verdad. Nunca te arrepentiste de verdad. Porque tú pensabas que hacías buenas obras, tú pensabas que ibas a entrar en el reino de los cielos. No. Tú pensabas que guardabas la ley, por eso eres digno del reino. No. Por eso al principio del relato dice que van a ir primero al reino de los cielos las prostitutas y los recaudadores de impuestos, porque ellos fueron los que fueron capaces de decir, sí, Señor, merezco el infierno, merezco su ira y me arrepiento. Ellos creyeron y se arrepintieron, por eso entraron al reino de los cielos. Y como creyeron y se arrepintieron, el Señor los vistió de la justicia. Y por eso eran dignos de estar en las bodas. Pero no todos van a estar vestidos. Por eso examinemos hoy día nuestro corazón. ¿Estamos listos para la venida del Señor? O si hoy usted muere, ¿está listo para encontrarse con el Señor? ¿Cómo son sus vestiduras? ¿Son blancas de justicia? ¿Son blancas como la nieve? ¿Usted ha lavado su ropa en la justicia de Cristo? ¿O aún no lo ha considerado? ¿O aún no se ha vestido de las ropas de Cristo? Eso es algo importante que hay que considerar. Por lo tanto, el Señor
finaliza como el broche de oro de esta parábola con la frase: muchos son llamados y pocos escogidos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a interpretar esta frase? Muchos son llamados, quiere decir que a muchos se les es anunciado el reino de los cielos, pero pocos van a ser escogidos por Dios y hallados dignos de entrar al reino de los cielos. Nuestra función como cristianos es llamar a todos, a buenos y malos, como dice la parábola, y llamar a muchos, invitarlos a todos los que encontremos, a todos, sin distinción alguna. Pero el Señor va a elegir. Cuando el Señor entra a las bodas y comienza a examinar, es el Señor Jesucristo. Es una comparación del Señor Jesucristo diciendo: Él está vestido de justicia, ella está vestida de justicia, Él no está vestido fuera. Usted no está vestido de justicia fuera. Por eso, a muchos les he anunciado el reino de los cielos, pero no todos van a creer, no todos se van a arrepentir, no todos se van a vestir de justicia. Y por eso solamente los que están vestidos de justicia serán escogidos por Dios. Y no van a ser escogidos por Dios porque hayan sido dignos de ser escogidos o hayan sido justos, no, sino que Dios les vistió de justicia, y porque están vestidos de justicia han sido escogidos por Dios. Ahí hay otro misterio que no lo voy a profundizar, pero ¿cuál es la enseñanza de esta frase? La enseñanza es que no tenemos que malinterpretar esto. Recibir una invitación al reino de Dios no garantiza su inclusión. Es decir, usted recibió una invitación a entrar al reino de los cielos, pero eso no garantiza que usted esté en el reino de los cielos. Usted debe creer de corazón. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan en Dios. Pero usted tiene que tener una fe genuina, se tiene que arrepentir de sus pecados. Por eso, a muchos se les va a anunciar el Evangelio, pero pocos van a ser escogidos. Solamente van a ser escogidos los que tienen la vestimenta de Cristo. Y ese es el gran mensaje de esta parábola, de esta fiesta de bodas, que el reino de los cielos se acercó en Jesucristo. Y desde ese momento, hace 2000 años, cuando el Señor vino a la tierra a anunciar el Evangelio, a inaugurar el Evangelio, desde ahí las puertas están abiertas, para que todo aquel que quiera entrar, entre. Para todo el que le es anunciado el reino, entre, venga. El reino está abierto, las puertas están abiertas, Cristo es el camino. Él es la vestimenta perfecta para entrar al reino de los cielos. Pero tiene que ser consciente usted que las puertas algún día se van a cerrar. Y solamente van a quedar adentro los que estén vestidos de la justicia de Cristo. Nadie más. Por lo tanto, es una buena noticia, pero a la vez también es una noticia trágica. Porque si usted no ha sido recubierto de la justicia de Cristo, reitero, porque ha sido enfático esto, no va a estar convidado en esta boda, en esta alegría eterna del reino de los cielos. Por eso tenemos que examinar nuestras vidas y decir: ¿dónde está mi corazón? ¿Mi corazón está puesto aquí, en las cosas de esta tierra, o está puesto allá, en la eternidad y en la gloria? Así que es algo para meditar. Pensemos, examinémonos cada día, y si usted tiene la convicción de que el Señor le ha adoptado como hijo suyo, dele gracias al Señor. Y dele gracias porque no éramos dignos y el Señor llamó a salvación. Pero si usted no está seguro, siga buscando al Señor a través de la Escritura, examine su corazón, dónde está su corazón, y simplemente, si hemos recibido la salvación, démosle gracias al Señor, porque nos llamó, nos convidó a estas bodas y nos vistió de la justicia de su Hijo. Así que oremos y démosle gracias al Señor. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra, por esta parábola, Señor. Le damos gracias, Padre, porque usted nos convidó, Señor. No éramos dignos, Señor. Éramos los mancos, los cojos, los que no eran dignos de entrar, Señor, a esta fiesta de bodas. Pero usted, Señor, nos llamó, nos invitó, y aún así, Señor, nos cubrió de justicia, Señor. Nos revistió de estas vestiduras resplandecientes, Señor. Padre, ayúdenos, Señor, también a discernir si nuestras vidas no han sido transformadas por usted,
Señor, que podamos, Señor, discernirlo, Señor. Que su Santo Espíritu nos convenza de pecado, Señor. De pecado y de juicio, Señor, Padre. Porque algún día llegará el día del juicio, Señor, y ahí podremos ver claramente quiénes están vestidos de justicia y quiénes, Señor, tienen ropas de inmundicia, que no las lavaron en la sangre del Cordero. Señor, ayúdenos a anunciar el Evangelio de forma indiscriminada a todo el que quiera oír, Señor, pero sabiendo que usted algún día juzgará y elegirá, Señor, quién entra y quién no entra. Y que el criterio, Señor, de inclusión es su vestimenta, su justicia, Señor. Gracias, Padre, y que esta parábola se haga viva, Señor, en todos los que hemos oído, Señor, esta palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, y nos encomendamos en su santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos.